Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche queremos reflexionar al respecto del buen trato en la niñez. El impacto, por ejemplo, que tiene en un ser humano, sobre todo en esa primera fase de su vida, el buen trato, también el maltrato. Esta noche nos acompaña la Procuradora de la Niñez y Adolescencia, Marta Toruño. También la adolescente promotora del buen trato, Cristel Uceda, y Melba Toruño, quien es madre de familia y pertenece también a la promotora del buen trato. Es importante destacar un tema que creo que todos en algún momento dado nos ha tocado de cerca. A veces se dice de que hoy en día se le pone más atención a estos factores, pero realmente creo que es muy importante entrar en materia con esta temática del buen trato, sobre todo en la niñez. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el maltrato en la niñez? Es algo incalculable. Y los que nos pueden estar viendo en estos momentos pueden tal vez recordar episodios en su niñez, cómo era ese entorno. ¿Era amable, era cariñoso, era propicio, era de amor o era todo lo contrario? Bienvenida, licenciada Toruño. Usted lleva ya muchos años involucrada con este tema que es vital. Coméntenos, ¿por qué hacer este grupo especializado en el buen trato, en este caso con la niñez? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. En realidad, el trabajo por el buen trato tiene mucho tiempo, porque mucho tiempo tiene el maltrato. Pero fue respuesta social ante un informe que tuvo las Naciones Unidas sobre la situación de violencia que sufrían los niños en todo el mundo. Entonces, en Nicaragua surgió esa expresión de diferentes organismos no gubernamentales que trabajan con niñez, agencias internacionales que trabajan con niñez e instituciones nacionales que trabajan con niñez, que se juntaron para buscar las formas de promover el buen trato en respuesta a la violencia. Pues. Se ha hecho un esfuerzo de incidir en neutralizar la violencia que se vive en nuestro país o de buscar formas de impactar o de incidir para que la violencia se reduzca. Entonces, antes se promovió ante los ministros de Educación en 2006 y en 2009 la formulación de 2 acuerdos ministeriales que protegen la integridad de los niños en el ambiente escolar. Hubo respuesta ministerial, salieron los acuerdos, están en funciones y se están divulgando. Todavía no se conocen totalmente, pero se están divulgando. Ahora, sobre todo en estas nuevas jornadas que hay en contra de la violencia. Otra incidencia que tuvo el Grupo Promotor del Buen Trato fue en la inclusión del castigo, de la sanción o prohibición, de la prohibición del castigo corporal y el trato humillante hacia niñas, niños y adolescentes en el Código de la Familia, cosa que sucedió cuando entró en vigencia el Código de la Familia hace un año. Se promovió la divulgación de esta noticia. En el artículo 280 se prohíbe que en nuestro país haya maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, tanto de orden psicológico como de orden físico. Cualquier tipo de daño es prohibido contra la niñez y la adolescencia. Un aspecto importantísimo para personas que nos puedan estar viendo en estos momentos. ¿Con cuánta incidencia se da en el país, digamos, o reportes sobre que podamos determinar qué tan frecuente es el castigo físico así alarmante en este país? Yo creo que cualquier estadística se queda corta. No creo que haya una estadística que de verdad refleje los niveles de violencia que se viven en las casas, en los hogares, sobre todo lo que sufren los niños, niñas y adolescentes. Y no hablamos de la violencia que ellos testifican cuando su padre y su madre pelean o los adultos pelean entre sí. No es solo esa la violencia, hablamos de la violencia que las niñas, niños y adolescentes viven cuando sus padres, como medida disciplinaria, les pegan o los humillan pensando que con eso los están corrigiendo, la intención de la corrección disciplinaria. Ese es el cuento que nos traemos de generación tras generación y ese es el cuento que le dijeron a todos los que están en las cárceles, aunque digan verdad. Mucha gente dice,
Yo agradezco a mi padre que me palió porque por eso yo no soy delincuente. Dice. Pero inclusive esa gente es sufriente. Todos los que han sido víctimas de maltrato o todos los que hemos sido, tenemos huellas que a veces no sabemos distinguir, pero que están detrás de nuestras limitaciones, de nuestras inhibiciones, detrás de a veces posiciones indignas que tenemos, que a veces tenemos autoridades, jefes que abusan de nosotros y no somos capaces de reclamar nuestros espacios porque desde niños nos enseñaron a que los espacios se cedían cuando había poder de por medio. Es precisamente sobre lo que estamos conversando y en estudios realizados se califica, por ejemplo, que el castigo físico mata a miles de niños cada año y es causa directa de discapacidad física de otros muchos. El castigo físico deja secuelas de por vida. Algunas personas presentan, no todos los seres humanos somos iguales, a algunos les puede impactar de cierta manera, a otros de otra. Por ejemplo, tenemos acá a una adolescente que está siendo parte del grupo de gestión del buen trato. Comentanos, Cristel, en tu experiencia, el trato o el buen trato en tu casa, ¿cómo es? Bueno, principalmente yo vengo de una familia que somos cristianos evangélicos, en donde, gracias a Dios, mis padres no les ha tocado o no han tenido la intención de venir a nosotros maltratarnos o agredirnos psicológicamente, sino de que ellos vienen y tienen una pauta de crianza basada en lo que el ejemplo, en los valores cristianos, en los valores morales. Entonces, más que todo, ellos vienen y nos dicen, míranos a nosotros, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, cuando ellos nos vienen a castigar es por algo mayor que nosotros podemos haber hecho. Pero en este caso, como nosotros somos 3 hermanos, 2 mujeres y 1 varón. Entonces, en este caso, nosotros como desde pequeños nos han venido inculcando estos tipos de valores, entonces nosotros reflexionamos antes de hacer las cosas. Es por ello de que cada uno de nosotros tenemos la iniciativa de venir y transmitir el mensaje a las demás personas y brindarles nuevas pautas de crianza para que ellos también puedan similar o asemejarse a que nuestra niñez tenga una crianza con ternura. También nos acompaña Melba Toruño, que es parte del grupo de gestión del buen trato. Coméntanos, doña Melba, en su experiencia, ¿qué tal le resulta a usted la experiencia, valga la redundancia, de estar compartiendo con otras personas en torno a este tema? Me resulta muy importante porque estamos enseñándole a través de nuestros grupos en los barrios cómo educar sin violencia a través de nuestras organizaciones, porque estamos organizados como padres para educar sin violencia, o sea, educar de otra manera que no sea la faja, sino de manera de castigar de otra manera, como por ejemplo decirle no vas a usar el televisor hoy por la tarde porque faltaste al colegio, no terminaste de copiar, o le contestó a la profesora. Entonces, cualquier falta que el niño haga, nosotros tratamos de estarnos reuniendo en las escuelas para padres para reproducir eso y reunir a nuestros niños a través de la asociación Quincho Barrilete y que el niño vaya aprendiendo a que no tengamos que castigarlo con la faja, sino con otras medidas. Doña Melba, ¿qué usted le recomendaría con su experiencia de estar abordando y reflexionando e instruyéndose sobre estas técnicas que debe de tener cada familia, padre y madre, para las personas, por ejemplo, que dicen es que es inarrendable mi hijo o mi hija, no me hace caso, le digo de buen tono y no me hace caso? ¿Qué usted les dice? Primero, que tienen que hablar más con sus hijos, prestarles más atención, y si no es la mamá, que sea la abuela, porque en este caso yo soy abuela. Mis hijas trabajan y la que pasa al cuidado de los niños soy yo. Entonces, tratar de colaborar, de buscar el apoyo de la familia o organizarse ellas como mamá a que hablen con sus hijos, a educarse de esa manera y no permitir, que ellos no permitan que uno tenga que castigarlos. Sí, nosotros vamos a continuar con más detalles de este tema sobre el buen trato que debe de prevalecer en nuestros hogares para que los niños y niñas se desarrollen, y adolescentes también, de la manera a como debe de ser. Vamos a ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos.
Thank you.